El saludo desde el afecto para todos los seguidores del programa. Ya sabes, este es un espacio que busca y encuentra respuestas vinculadas con la salud humana. Hoy vamos a conversar aquí sobre la litiasis de las glándulas salivales. Y está con nosotros de regreso la doctora Dainaris Garlobo, especialista en cirugía maxilofacial. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, un placer para mí como siempre estar aquí con ustedes. Lo logramos que regresara al programa y hoy vamos a conversar, ya lo anunciaba, sobre la litiasis de las glándulas salivales. Podríamos, digamos, identificar la litiasis como las piedras, los cálculos en las glándulas salivales, doctora. Así es. Bueno, primeramente es importante informar para que las personas sepan qué son las glándulas salivales. Las glándulas salivales no son más que estructuras glandulares, como ya había dicho anteriormente, que se encuentran en la región de la cabeza y el cuello y son las encargadas de secretar la saliva. Por tanto, son glándulas exocrinas, o sea, ellas tienen un conducto por el que ellas van a secretar la sustancia que ellas mismas producen, que es la saliva. La saliva, que es muy importante en nuestro organismo. ¿Por qué es importante la saliva, doctora? La saliva es muy importante porque porque ella humedece la mucosa de nuestra cavidad bucal, manteniéndola saludable. Además de eso, tiene diferentes funciones. A ver, ella contiene hidratos de carbono, contiene enzimas, contiene leucocitos. Y, o sea, ya esto nos indica que tiene una función protectora, una función defensiva, cicatrizante, antiinflamatoria y además algo muy importante es la función en la masticación y deglución de los alimentos, porque esta saliva es la que nos va a ayudar a masticar y a formar el bolo alimenticio de los alimentos que nosotros vamos a ingerir. De manera que se complicaría todo ese proceso en caso de que las glándulas salivares pues no funcionaran de manera adecuada y la saliva no apareciera. Por supuesto que se sí. complicaría se complica todo este proceso. El proceso de la masticación y además la aparición de enfermedades en la boca cuando tenemos serostomía, que así se llama, la nula o escasa secreción salival, que es cuando la persona refiere que tiene la boca seca, entonces la mucosa ya no tiene la humectación que ella requiere para estar saludable y aparecen lesiones de diferentes tipos. Usted pues trataba de localizar o al menos de ilustrar la localización de las glándulas salivales y hablaba de la cabeza y el cuello. No son visibles, digamos, abriendo la boca y colocando un espejo. ¿No son visibles estas glándulas? No, para nada. Las glándulas salivales tenemos dos grandes grupos. Tenemos las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Las mayores son 3 pares de glándulas, o sea, tenemos 6 glándulas. Ellas no son visibles. Tenemos 2 que están, las más grandes son las glándulas parótidas delante de las orejas, detrás de la rama mandibular y debajo de la oreja. Tenemos otras 2 debajo de la lengua que son las llamadas submandibulares, que son las más pequeñas de este gran grupo, y tenemos las sublinguales, y debajo del suelo de la boca de las glándulas sublinguales están hacia el cuello, se proyectan hacia el cuello en su interior las glándulas submandibulares, que ya vienen siendo las medianas entre estos 3 grupos. Y ellas se hacen visibles a través de su conducto, o sea, ellas están dentro de nuestros tejidos, pero tienen un conducto que desemboca la cavidad bucal. Las parótidas desembocan, le llamamos las carúnculas, que son, a veces la persona refiere que tiene como, a veces dicen, tengo una tetica de carne en el cachete, por dentro de la oreja, esa es la carúncula de la glándula parótida. Ella desemboca delante del primer molar superior. Las submandibulares y sublinguales desembocan en el suelo de la boca, justamente a ambos lados del frenillo lingual. El término litiasis, ahorita estábamos tratando de asociarlo con el cálculo, ¿verdad? La litiasis la entendemos como la aparición de cálculos en estas glándulas, doctora. Exactamente. En las glándulas salivales se producen litiasis o cálculos o cálculos salivales, que estos se forman, precisamente estos no son más que estructuras que son calcificadas, tienen el tamaño de un grano de arroz o pueden ser más pequeñas o pueden ser más grandes. La he visto hasta de 2 a 3 centímetros de tamaño, o sea, de diámetro, en su diámetro mayor, porque ellas adoptan la forma muchas veces del conducto de la glándula salival. ¿Por qué aparecen? Ellas aparecen por la aparición
la aparición de sales de calcio, fundamentalmente fosfato de calcio, y según los estudios que se han realizado, y también de magnesios y de carbonato en pequeñas cantidades. También de la misma descamación de células muertas, y además de detritus o restos de alimentos que por vía retrógrada se introducen al parénquima glandular, y todo eso se va acumulando si no hay una correcta autolimpieza, si no hay una correcta hidratación del individuo. ¿Son muy frecuentes las litiasis de las glándulas salivales, doctora, en consulta, ante diagnóstico, o no son tan regulares en, digamos, en el quehacer médico de ustedes? Sí, son relativamente frecuentes. Sí. Lo vemos en edad pediátrica, o sea, en los niños más bien hacia la pubertad, pero mayormente lo vemos en los adultos. Eso también está basado en la dieta que puede tener el paciente, dieta con alimentos ricos en calcio. También ahora mismo con la aparición de todos los químicos, con el desarrollo se acumulan, o sea, todos estos químicos que contienen polvos, los condimentos, los refrescos, todos estos polvos se van acumulando, crean residuos, estos residuos se acumulan, se calcifican con el tiempo, porque no es una cosa que ocurre en unos días, eso ocurre en meses, ocurre en años. Primero se forma un tapón mucoso y todo eso se va calcificando con el tiempo. Y además también va en la hidratación del paciente, por eso hacía énfasis en el estilo de vida. Si la persona no tiene una adecuada hidratación, una adecuada nutrición, la glándula no produce la cantidad de saliva suficiente y no ocurre la autolimpieza, no ocurre la producción de saliva que se necesita para que ella haga un drenaje adecuado. Sí, entiendo. Creo que el público también lo entiende, porque si estas glándulas están, digamos, entre los tejidos, en posiciones no tan expuestas, pues entonces el proceso para que ocurra o para que surjan los cálculos tiene que ser en el tiempo, pues digamos, el necesario para que ocurra a partir de todas estas causas que después nos vamos a detener en ellas. Ahorita usted habló de las edades, habló de la pubertad, de la infancia, pero sobre todo aparece la litiasis en adultos, es lógico, a partir de lo que ha explicado usted. Mayormente en los adultos. Pero también en niños y en adolescentes. En adolescentes mayormente lo hemos visto, pero las estadísticas muestran que tenemos más frecuencias de litiasis en los adultos. Y las causas, doctora, sobre todo están en la nutrición o en la inadecuada nutrición o en expresiones de una higiene incorrecta, por ahí andan las causas. También tenemos, entre las causas tenemos esa fundamentalmente. Sí. Tenemos la hidratación, que es muy importante. Si no tenemos una adecuada hidratación, pues no vamos a tener una producción de saliva suficiente para que ellas puedan excretar, y esos restos de alimentos, que si no tenemos todo está concatenado, sí. ¿Ya? Si no tenemos una higiene correcta, tenemos restos de alimentos en nuestras bocas. Entonces esos restos de alimentos a través de la carúncula pasa a través del conducto de la glándula salival, entra a su interior, y si no tenemos una producción de saliva adecuada para que todo ello sea arrastrado por arrastre mecánico, por la misma excreción de toda esa saliva hacia la cavidad bucal, entonces se va acumulando y se va calcificando. Doctor, hacemos un breve receso. Usted conoce la estructura del programa y regresamos en breve. Seguimos conversando hoy, dentro de muy poco tiempo, con la doctora Garlobo acerca de la litiasis de glándulas salivales. Prestar atención a lo que comes es una manera de prevenir y tratar los cálculos renales. Con pequeños cambios en tu alimentación puedes mejorar tu calidad de vida y evitar los molestos dolores. El consumo de bebidas azucaradas con cafeína, como refrescos, café y té, pueden incrementar los niveles de ciertas sustancias en la orina que favorecen la formación de cálculos renales. Comer muchas proteínas animales puede aumentar los niveles de ácido úrico y reduce la cantidad de citrato en la orina, una sustancia que ayuda a prevenir la formación de piedras. Incorpora frutas cítricas a tu dieta, como limones, naranjas y pomelos, ya que reducen o bloquean la formación de cálculos renales. Asegúrate de mantenerte bien hidratado, sobre todo durante actividades que causan sudoración excesiva, como el ejercicio intenso o en días calurosos. Beber entre 2 y 3 litros de agua al día promueve una adecuada producción de orina y previene la acumulación de minerales en el tracto urinario.
Ya regresamos y felizmente se mantiene con nosotros la doctora Garlobo. No todos los días tenemos en Consejo Sano una especialista en cirugía maxilofacial. Doctora, hablemos de los síntomas. ¿Cuándo nos percatamos de que las glándulas salivales no están cumpliendo sus funciones? ¿En qué trastornos empiezan a aparecer? ¿De qué manera pues entramos en un momento de alerta? Bueno, el paciente por lo general acude a nuestra consulta con un aumento de volumen en correspondencia a la glándula salival afectada. Para darnos cuenta de que es una litiasis de glándula salival o un cálculo, el paciente refiere que tiene aumento de volumen en los horarios de las comidas. Aumento de volumen de la estructura interior de la boca. O sea, se refleja mayormente hacia afuera, o sea, en el cuello, si es la submandibular, lo vemos hacia afuera. A ver, es importante destacar que las glándulas salivales mayormente en un 80%, en los estudios realizados, las litiasis las vemos en las glándulas submandibulares, están hacia el cuello. El conducto va hacia arriba y desemboca en la boca, debajo de la lengua, entonces va en contra de la gravedad. La autolimpieza es más difícil y además la entrada de los restos de alimentos, los detritus y demás, va hacia abajo, entra con mayor facilidad. No siendo así en el otro 20%, en las glándulas parótidas, porque el conducto viene en esta dirección. Claro. Caudal. Comprendemos. Y el 1% en la glándula sublingual. Entonces, ¿cómo se refleja el aumento de volumen hacia afuera? En las parótidas, aparece como un flemón que la gente le llama. Un aumento de volumen grande o hinchazón, puede hinchazón. ser, también a veces dicen un flemón. Sí. Hinchazón en la zona delante y debajo de la oreja. Si fuera la submandibular, entonces veríamos esa hinchazón en el cuello. Ese sería, digamos, el síntoma más visible, el que más aparece visible. Inevitablemente. Exactamente, es relacionado con las comidas. Incluso puedes ver algo que te gusta o tener hambre y pensar en algo. Ay, ¿te gusta el chocolate? Bueno, ay, qué rico, quisiera ahora mismo un bombón de chocolate. Y aumenta la secreción de saliva, el cálculo se mueve hacia el conducto, obstruye la salida de esa saliva y aparece el aumento de volumen. Y después el paciente te refiere que pasadas unas horas solo va disminuyendo. Otras veces no es así. No hay resequedad de la cavidad bucal, no hay dolor, enrojecimiento de esa área. Puede suceder, ¿Sí? Por supuesto, pero la resequedad no la refieren tanto porque por lo general ocurre en una sola glándula. Y tenemos 3 pares, o sea, 6 glándulas, 3 pares que son bilaterales, pero además toda la mucosa de la boca, que no mencioné anteriormente, que en el otro grupo en la clasificación tenemos las glándulas salivales menores, en toda la mucosa de la boca, toda esa mucosa está tapizada también por glándulas salivales que mantienen toda la mucosa húmeda, pero es menos frecuente en ellas porque son glándulas muy pequeñas. Entonces, el paciente que refiere ese aumento de volumen, no refiere tanta sequedad, a no ser que ocurra en varias glándulas simultáneamente, eso es un % muy ínfimo, eso no es tan frecuente. Y además, cuando persiste ese aumento de volumen, entonces el paciente, ahí sí aparece el dolor por la distensión de los tejidos, puede aparecer la inflamación, enrojecimiento, porque se infecta todo al no drenar la saliva, entonces ocurre la colonización bacteriana. Es decir, que puede que una de las glándulas esté padeciendo el cálculo, pero el resto esté funcionando y, digamos, que emitiendo saliva. Exactamente. Por eso no refiere tanto la serostomía o la sequedad de la boca. Ante esas circunstancias, lo recomendable es acudir de inmediato a un especialista, doctora, no dejar que progrese o que avance el padecimiento. Es muy importante acudir de inmediato al especialista porque muchas veces cuando llega el cálculo lo tenemos ahí y en cirugía menor o en la misma consulta podemos extirparle el cálculo de que siempre está en la desembocadura o en la carúncula. A veces, no ocurre siempre. Claro. Y le podemos solucionar el problema. ¿Es el único trastorno que genera la litiasis de glándulas salivales, la inflamación, digamos, la pérdida de toda la secreción salival? ¿Es el único trastorno que genera? ¿Estaría vinculado con otro trastorno en toda esta estructura cabeza-cuello? Hasta ahora, la litiasis de glándulas salivales lo que nos puede producir es eso, sí, la inflamación en la glándula salival. Realmente, nada además más. de por la serostomía, a no ser que se vea en todo, que nos diera la serostomía o boca seca, sí pueden aparecer lesiones en la mucosa bucal, pero realmente el peligro mayor de padecer de litiasis en glándulas salivales es
la inflamación, que trae consigo una celulitis facial, una cialadenitis, de acuerdo a la glándula en cuestión. La inflamación de glándulas salivales se llama así. Cialadenitis puede ser parotiditis o cialadenitis de la glándula submandibular, cialadenitis obstructiva, que es como nosotros le llamamos, y nos trae consigo una celulitis facial. La inflamación puede invadir otros tejidos y nos puede producir incluso una inflamación más grande, obstruyendo la vía respiratoria, y el paciente puede parar ingresado con antibióticos por vía parenteral o endovenosa, incluso puede llegar hasta la gravedad. Puede ocurrir, doctora, que la inflamación aparezca y se retire, en el tiempo vuelva a aparecer, el paciente no acude al médico y el cálculo pues genera o no el síntoma en el tiempo una y otra vez. Por supuesto que sí. Sin grandes complicaciones, diría yo. Exactamente. Puede ser. El paciente puede tener síntomas agudos, puede tener síntomas intermitentes, que ahí hablamos cuando el cálculo está en el conducto, aumenta el drenaje salival, el cálculo se mueve al parénquima, permite la salida de la saliva y no pasa nada. Ya el paciente no acude a la consulta porque se le quitó, hasta Claro. que vuelve a aparecer. Y hay otros cálculos que persisten dentro de la glándula o del parénquima glandular y el paciente no lo sabe y se detecta por un hallazgo. Y habla usted de detección. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué proceder pues ustedes utilizan para diagnosticar? Tenemos cálculo, esta es una litiasis de glándula salival. Bueno, el diagnóstico primeramente es el examen físico y el interrogatorio. Muy importante. Eso nos puede dar una gran información. ¿Y por qué? Ya habíamos hablado anteriormente que la inflamación aparece en los horarios de las comidas. O sea, es un síntoma patognomónico. Si nosotros no le interrogamos al paciente y no nos refiere eso, pues entonces no estamos en presencia de cálculos de glándulas salivales. Por lo general es eso. Cuando el paciente llega a la consulta y decimos, ¿en qué momento apareció? No, en el momento de almorzar, a la hora que fui a desayunar. O tenía hambre y pensé en algo que me gustó y se inflamó la boca y luego se quitó. Pues entonces, o sea, se inflamó el cuello, se inflamó la cara. Entonces estamos en presencia de una litiasis. Por lo general es así. De manera Además que la de información eso, es muy valiosa. Muy valiosa. Además de eso, al examen físico que detectamos que la glándula salival en cuestión no nos drena saliva. Pero podemos detectar además que a nivel del conducto, cuando lo palpamos a profundidad, palpamos un aumento de volumen duro en esa zona. Además podemos ver el cálculo en la salida, que el conducto, el cálculo puede ser de un tamaño determinado, o sea, más grande que el diámetro del conducto, que no permite la salida, pero lo vemos ahí, que está a punto de salir y obstruye por completo la salida de la saliva. Además, en los demás estudios complementarios, muy importantes, los estudios complementarios de tipo imagenológico. Aquí tenemos la cialografía, que es un tipo de radiografía contrastada, que en estos momentos no lo hacemos mucho, nos da mucha información, pero ¿qué sucede? Si tenemos un cálculo en el conducto, cuando inyectamos el contraste, el cálculo se mueve hacia el interior de la glándula, lo que no es conveniente porque nos cambia el tratamiento o la conducta. Entonces tenemos también la ecografía, o sea, el ultrasonido, y tenemos la tomografía axial computarizado, que le llaman el somatón, el TAC. Eso nos da de un 85% a un 90% de sensibilidad y un 85, un 100% de especificidad. O sea, es bastante confiable. ¿Por qué? Porque se detecta la presencia del cálculo. En las glándulas submandibulares también tenemos las radiografías oclusales inferiores que se hacen en las clínicas estomatológicas. Muy importante, también se ve la zona radiopaca, o sea, más blanquecina, se ve la presencia del cálculo. Y también la resonancia magnética. Evidentemente, son varios los recursos para lograr Exactamente. la confirmación del diagnóstico. Doctora, otro receso. En breve regresamos para en un tercer segmento, pues saldar deudas, ¿verdad? Conocer otros asuntos vinculados con la litiasis de glándulas salivales. Y es momento ya de regresar al diálogo con la doctora Garlobo. Conductas, tratamientos, ya el diagnóstico está confirmado, pues aparecen los cálculos
en las glándulas salivales, doctora, ¿cuál es el proceder entonces? Bien, el proceder va desde el tratamiento conservador hasta el tratamiento invasivo, que ya viene siendo el tratamiento quirúrgico. El conservador le podemos indicar al paciente los cambios en el estilo de vida, o sea, abundantes líquidos, una dieta lo más saludable posible y los masajes, muy importante, cuando aparecen estas lesiones, o sea, estas manifestaciones, y remiten solas, el paciente puede perfectamente darse masajes, que eso le llamamos, para que los pacientes nos entiendan, ordeñar la glándula. O sea, el conducto en la parótida habíamos hablado que venía en sentido caudal. Entonces le indicamos al paciente que se dé un masaje desde delante del tragus, que es esta estructura que está aquí de la oreja, hacia la mitad de la cara. Es decir, de la mejilla. De manera externa, no exacto, por dentro, de es por manera fuera. externa, porque el conducto viene en esta dirección. Entonces, si hacemos esto, estamos ordeñando la glándula, estamos estimulando la secreción de la saliva de la glándula parótida. Y en la glándula submandibular sería desde el ángulo mandibular hacia el mentón, hacia adelante haciendo presión hacia arriba. Si eso lo hacemos, lo pueden probar sin ningún problema, van a aumentar el drenaje de la glándula. Sería una especie de gimnasia facial. Algo así, de gimnasia glandular. Exacto. Para estimular la secreción de saliva, y entonces con eso hacemos que el cálculo se mueva y permite la salida de la saliva y el paciente mejora perfectamente y así puede mantener una vida lo más saludable posible. El otro tratamiento sería la exéresis del cálculo. La exéresis que puede ser con anestesia local en consulta o puede ser en el salón ambulatorio, que es el lugar mucho más indicado. Cirugía. La cirugía ambulatoria con anestesia local. Ya eso sería anestesiar, infiltrar anestesia en esa zona y con una pequeña pinza se extirpa el cálculo cuando está visible. A veces también con una sonda, un dispositivo que utilizamos para eso, dilatamos un poco el conducto con mucho cuidado para que el cálculo no se desplace hacia el interior nuevamente y permitimos con un masaje también la extracción del cálculo. Y en los casos ya mayores ya decidimos extirpar la glándula. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando ya el paciente tiene infecciones recurrentes, que puede ser 2 veces en 6 meses o 4 veces en el año. Hay pacientes que, por ejemplo, hace poco yo operé a una muchacha en el hospital de San Antonio de los Baños por una litiasis en la glándula submandibular y ella desde la adolescencia padecía de litiasis en la glándula submandibular. Estamos hablando de que ya tiene 30 años. Ya tiene 31 años. 31 años. Exactamente. Y nuestra paciente, bueno, en el último año, en los últimos 6 meses, tuvo 3 cuadros de cialadenitis. Tuvimos que ponerle tratamientos con antibióticos y ya tuvimos que tomar la decisión. Se corroboró la presencia de la litiasis en el parénquima glandular y en conducto además, y decidimos realizar la exéresis de la glándula. Asimismo se hace en la glándula parótida y asimismo en la glándula sublingual cuando es necesario. Porque la única vía para poder extirpar o liberarnos, para decirlo de algún modo, del cálculo es la cirugía, doctora. Es la cirugía, pero tratamos de ser lo más conservadores posible. Siempre tratamos de extirpar el cálculo. En caso de que en última instancia, entonces es que retiramos la glándula. Porque tratamos de conservar las glándulas salivales, por supuesto, para mantener la calidad de vida y la salud de nuestra cavidad bucal. En el caso de la paciente de 31 años hubo que extraer la glándula. Hubo que extraer la glándula. Digamos, por lo que había avanzado ya desde la infancia. Exactamente. Pues la situación de litiasis en su estructura bucal, para decirlo de algún modo. No sé si fue de manera correcta. Doctora, ahorita usted hablaba de los masajes. Esos masajes, digamos, que son tratamientos temporales para paliar, digamos, las consecuencias que tiene el cálculo en la glándula. Padecen desde adultos jóvenes o desde la adolescencia y no le ofrece grandes problemas. Vemos que en el horario de la comida le apareció el aumento de volumen. Él puede mantenerse por largo tiempo con los masajes y ya eso es, digamos, una educación para la salud que le damos. Le decimos, sabes que cuando esto ocurra, te das el masaje. Si no mejoras, pues vienes de inmediato a nuestra consulta y a veces es necesario colocar antibióticos para evitar una infección y otras veces llegan con una infección porque el paciente no sabe, muchas veces no sabe, nunca ha ido, no sabe
lo que presenta y se pasa 2 o 3 días y aparece inflamación, dolor, la tumefacción, enrojecimiento, hasta fiebre puede aparecer. ¿Cómo podemos evitar la aparición de cálculos en las glándulas salivales, doctora? Estilos de vida saludables. El estilo de vida saludable. Muy importante, la hidratación, muy importante. Hay que tomar muchísima agua, evitar los químicos, que hay tanto auge de los químicos en estos momentos. Ellos producen todas estas series de, digamos, sustancias. Sí, son sustancias que se van acumulando, los refrescos gaseados, el exceso del café, los alimentos ricos en calcio. No es que no vamos a consumir ni la leche, ni el queso, ni el yogur, ni nada, sino es que lo vamos a consumir moderadamente. Vamos a tener una dieta balanceada, dieta rica en vitaminas, muy importante, y sobre todo la hidratación. Muchísimas gracias, doctora Garlobo, por estar con nosotros en Consejo Sano. Ya usted sabe que está invitada para que regrese cuando lo desee. Por supuesto que sí, un placer para mí, encantada. También nosotros estimulados porque el público nos sigue. Dentro de 7 días regresamos para compartir, como siempre, otro Consejo Sano.